tenemos a un amigo de Nodal, miembro de la comunidad también, vamos a decir, ¿sí? Vicepresidente del Partido Popular de Chile, a Juan Pablo, alias JP Sambuesa. Sí, ¿cómo está Juan Pablo? Y son las 11 de la mañana en Chile, ¿qué hora es? 11 de la mañana. Van a ser las 10 ya. Las 10. Muy mal se te escucha. Ay, qué feo te escuchamos. ¿Nosotros te escuchamos mal o todo el mundo te escucha mal? A ver. ¿Se escucha mal? Se escucha medio feo. Sí. A- Como una cosa Muy robótica. mal. Como una cosa robótica, capaz que es del micrófono. ¿No tenés unos auriculares? Sí, me voy a poner auriculares. Sí, anda a buscarlo mientras Sí, porque comentamos les un poquito. decíamos de una, son las 11 de la mañana, nos vamos a estirar unos minutitos porque por supuesto que queremos conversar con Juan Pablo, protagonista de la coyuntura política chilena. Como les decía Cachi, vicepresidente del Partido Popular de Chile. Juan Pablo, yo se los voy presentando para quienes no lo conocen, es egresado de Derecho con postítulos, o sea, abogado, le diríamos por otros lados, con postítulos en Ecología Política y Filosofía de la Liberación. Mira cómo todo nos junta de nuevo, la filosofía y la teología de la liberación y Francisco. Es panelista del programa Sin Filtros, que se ha convertido en un panel político, en el panel político más visto de Chile. Sí. O sea, podríamos decir lo mismo para Nodal en la Argentina. No, Integrante del comité. Ya quisiéramos. Déjame a mí soñar, total. Integrante del comité Jadue Libre, por supuesto en alusión a Daniel Jadue, dirigente. Que lo hemos tenido ya en este perseguido, ciclo 2025, que ha venido Daniel. a conversar con Nodal desde Exactamente. Chile. Y Juan Pablo, a ver si está mejor. A ver ahora. A ver si ahí Perfecto, Sí, ahora sí. claro Ahí que sí, ¿o no? sí. Ahora perfecto. ¿Cómo andás, Juan? ¿Cómo te tomó la noticia del fallecimiento del Papa Francisco? Mira, yo fui criado en el catolicismo apostólico romano, por tanto, para mi propio devenir, digámoslo, católico, fue muy importante su figura. Y efectivamente creo que ahora se abre un ciclo de incertidumbre respecto de el cónclave próximo, en 8 o 9 días más, entiendo, donde se va a elegir el nuevo Papa. Y nos gustaría, me imagino, a todos quienes entendemos la figura de Jesús y de Dios, ¿no? Como un ser de amor, como una figura revolucionaria que cuestionó las instituciones establecidas de su época, nos gustaría que haya un sucesor que esté a la altura y que continúe también en el signo de los tiempos, que el Papa Francisco haya sido el primero de muchos en ir a Gaza, que haya sido el primero de muchos en lavar y besar los pies de musulmanes, hindúes, ortodoxos y demás, es porque finalmente el mensaje bíblico con el que yo fui criado al menos, que todos somos hijos de Dios y por tanto tenemos que ir allá, sobre todo en tiempos donde algunos nos quieren hacer creer que el mensaje de Dios es un mensaje de odio, de violencia, de división y de discriminación. Me parece que necesitamos estas figuras que unan a las comunidades cristianas, ¿no? Al pueblo cristiano. Y además, bueno, evidentemente tengo un cariño, o tuve un cariño especial por el Papa Francisco, particularmente porque es el primer Papa latinoamericano, ¿no? Y para quienes también nos criamos en la doctrina de la filosofía y la teología de la liberación, no es menor que así sea. Así que, bueno, eso y evidentemente estaremos muy expectantes a lo que suceda en los siguientes días. Gran mensaje en torno a Francisco y a lo que significa para las y los latinoamericanos. Nosotros hemos estado aquí un poco debatiendo, aprovechando con la excusa de Semana Santa también, con compañeros en opción, curas en opción por los pobres, teólogos, filósofos, compañeros que vienen adentro de la iglesia también reflexionando sobre el legado de Francisco, y coincidimos en que es enorme y que ojalá continúe alguien en su línea. Ya vamos a ir viendo la rosca de los cardenales, que también un poco dejó pintada como buen ajedrecista, pero mientras tanto, por supuesto que estando desde Chile, queremos hablar con vos, Juan Pablo, de cómo viene la coyuntura, ¿no? Chilena, pero
no solo pensando en el esquema electoral, sino contanos un poquito cómo está viviendo el chileno hoy, se llega a fin de mes, cómo está la situación en general, porque eso entendemos después también se traduce en términos de conducta electoral. Sí, bueno, como ya lo hemos conversado en otras instancias, bueno, con Cachi, con Nico también, que nos dejaba hace un rato, también un querido amigo argentino, eh, está difícil vivir en Chile, está muy difícil. Primero porque Chile no es un país ajeno al ascenso, ¿no?, de una ultraderecha antiderechos, valga la redundancia, que ha venido con un discurso que pretende borrar con el codo todos los derechos sociales, todos los derechos civiles y todas las garantías fundamentales que hemos conquistado los pueblos durante nuestra historia republicana, ¿no? El problema radica cuando quienes están en el poder de manera coyuntural, en este caso el gobierno actual, creen que ante una derecha radical necesitamos un proyecto de centro que pueda congraciarse con esa derecha. Es decir, no le hacen oposición a los discursos antiderechos, sino que pretenden consensuar con ellos en una lógica muy propia de la democracia liberal, ¿no? La democracia liberal, esta idea habermasiana de que a través del diálogo, a través de el conversar y juntar todas las posturas, vamos a llegar a una resolución final, a una razón verdadera, que parece que a la luz de los hechos no está siendo tan certera. Entonces, en función de aquello, esto lo digo porque nosotros llegamos al gobierno, y digo nosotros porque nuestro proyecto fue parte del primer momento del gobierno del presidente Gabriel Boric. Llegamos al gobierno con un proyecto transformador apoyado históricamente por una mayoría inédita en Chile. Es decir, el gobierno del presidente Boric resulta electo con una cantidad de votos que nunca ningún gobierno en la historia de Chile tuvo. Pero al poco andar, ese programa comenzó a desmembrarse, comenzó a desvanecerse, ¿no? Particularmente por presiones de esta ultraderecha chilena, pero también a propósito de ciertos marcos de negociaciones que a nuestro juicio le daban la espalda al pueblo. Por ejemplo, una de las últimas, la reforma de pensiones, ¿no? Como ustedes sabrán, el sistema de pensiones en Chile es un sistema impuesto en la dictadura, instaurado por el hermano del expresidente Sebastián Piñera, José Piñera, que fue además ministro de Pinochet, y que hasta el día de hoy no ha podido ser cambiado en lo sustancial. Uno de los puntos más fuertes que tenía el programa del presidente Boric era un nuevo sistema de pensiones. ¿Y cuál va a ser el legado en materia de pensiones del gobierno del presidente Boric? El fortalecimiento y la consolidación del sistema de pensiones, ¿no? Es decir, se generó un candado para que sea más difícil en un próximo gobierno, ya sea de tinte progresista o cualquiera que sea, de poder cambiar el sistema de pensiones injusto e indigno que azota a nuestro país. Por tanto, a la pregunta de ustedes, primero, envejecer en Chile es una condena. Envejecer en este país es realmente una angustia para cualquier persona. Yo lo digo, mi mamá, mi vieja, es profesora, gana un sueldo un poco más que el sueldo mínimo, y le angustia mucho la idea de tener que jubilar porque sabe que va a tener una tasa de reemplazo del 30%. ¿Qué significa esto? Que si ella gana hoy día X dólares, $1.000, pongámosle, va a estar recibiendo de pensión $300. Es decir, una cantidad de dinero que no le alcanza para vivir en nuestro país y que no es suficiente para poder sostener ni siquiera la calidad de vida que tenía cuando trabajaba, ¿no? Útilmente. Por tanto, envejecer en Chile es un problema. Pero luego está la promesa incumplida del nuevo sistema de salud que también lamentablemente heredamos de la dictadura y que ha sido uno de los pilares en los que se ha sostenido el modelo neoliberal en Chile. Si uno va a Argentina, si uno va a Perú, si uno va a Colombia, incluso si uno va a Estados Unidos y tiene alguna urgencia, algún imprevisto, ¿no? Es atendido de manera bastante eficaz en el sistema público y sin mayores trámites. En Chile eso es imposible. En Chile, para ser atendido en el sistema público, no importa de qué nacionalidad seas, no importa si trabajas o no trabajas, no importa cuántos derechos tienes en nuestro país, lo único que importa es el tamaño de tu billetera. Es decir, tú al entrar a un hospital en Chile te piden que dejes un cheque en blanco. ¿Qué significa eso? Que el hospital va a llenar ese cheque a tu salida. Y eso evidentemente significa que en Chile
la salud y operarse en Chile es sinónimo de bingos, rifas, de cooperativas, ¿no? No sé cómo lo llamarán allá en Argentina, pero básicamente el fenómeno social más concreto asociado a la salud en los sectores populares en Chile es el fenómeno de la rifa y el bingo. Terrible. Para poder costear las operaciones que tienen que realizarse muchas veces personas, no una operación estética, no es una cirugía plástica, de urgencia y necesidad. Allá vamos igual. Tal cual. Juan, y en todo este marco de promesas incumplidas, recién relatábamos, ¿no?, cómo el presidente surgido de la rebelión de octubre negó la aprobación de la Constitución surgida de la rebelión de octubre. Tal cual. Pero, ¿cómo está el panorama, ¿no? ¿Cuáles van a ser las coaliciones? Sabemos que cierra eso el 30 de abril. ¿Cómo se va a ir, cómo se está configurando el mapa político de cara, primero, a esas primarias de junio y a la elección general de noviembre? ¿Cómo ves que se están comportando las fuerzas? Solamente te añado un dato más que ha pasado colado entre tanta contingencia importante. El gobierno de Chile, no el Estado, el gobierno de Chile le negó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la soberanía o la potestad para poder condenar crímenes de lesa humanidad cometidos en contexto de la revuelta popular y de la dictadura, por decir que eso solo es competencia de tribunales nacionales. Es decir, le dio un portazo en la cara a un organismo que podría habernos generado una luz de esperanza en un contexto donde todavía hay más de 100 casos de víctimas de trauma ocular en nuestro país, solo superados por los traumas oculares y la violencia vivida en el genocidio en Gaza. Terrible. Entonces, que todavía no encuentran ni siquiera un tratamiento en la justicia, ni siquiera una mano amiga, ni siquiera un político que les diga estamos con ustedes y vamos a hacer justicia porque no es posible que en democracia se violen de tal manera los derechos humanos. Pero es gravísimo porque es el mismo gobierno que en materia regional, internacional, indica con el dedo a Venezuela, a cualquier proceso político. Todas las violaciones de derechos humanos del mundo, menos las mías, digamos. Gravísimo. Tal cual. Y en 5 minutos dijo que no había fraude en Ecuador. Yo no sé si no dieron ninguna acta. Pero bueno. Antes que Javier Milei. En ese sentido, claro. En ese sentido, es muy importante cómo se está dibujando el mapa político, porque bien decían ustedes que en junio se viven las primarias, pero en 9 días, es decir, junto con la elección del nuevo Papa, vamos a tener en Chile el plazo fatal para la inscripción de primarias. Es decir, aún no está cerrado el escenario de primarias, porque a diferencia de ustedes que tienen las PASO, acá en Chile las primarias son un proceso totalmente voluntario de las coaliciones políticas. No hay una obligación de concurrir a primarias. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene la derecha es que el candidato que se les va más a la derecha, las elecciones pasadas, el candidato a la ultraderecha era José Antonio Kast. Hoy, a la derecha de José Antonio Kast se levanta un Johannes Kaiser, y Johannes Kaiser es un candidato que ha dicho en todos los tonos que no vaya a concurrir a ninguna primaria con nadie. Por tanto, es un candidato que podría propinarle un eventual daño al sector de la oposición por derecha al actual gobierno. Pero luego, en el mismo gobierno, tenemos también una primaria que acá decimos es más fome que bailar con la hermana, ¿no? Como no calienta nadie esta primaria, particularmente porque tiene por una de las candidatas representantes, digámoslo, de lo que fue la concertación en Carolina Toá, ¿no? Que fue hasta hace unas semanas ministra del Interior del gobierno, pero que además se caracterizó por perpetuar la política de represión a la protesta y de represión en la macrozona sur, ¿cierto? O Gualmapu, como dice el pueblo mapuche. Por tanto, es una candidata que viene a ofrecer es lo que pasaba con Biden, ¿no? Decíamos, bueno, con Biden vamos a tener invasión, pero con perspectiva de género. Acá lo que vamos a tener es represión de la protesta, pero con discurso progresista. Básicamente eso es Carolina Toá en corto. Luego tenemos a la candidata del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que a mi parecer es más una candidata para poder instalar ciertos temas en la agenda que una candidata que tenga realmente vocación de poder. Tenemos la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, que representa fielmente la posición de
cierto sector del Partido Comunista, porque entendamos que en Chile, en los más de 100 años del Partido Comunista chileno, es primera vez que hay una división tan pública dentro del partido que se da en términos, valga la redundancia, públicos, ¿no? A través de los medios, a través de debates abiertos, a través de un debate que impregnó a la sociedad chilena en su conjunto, donde por una parte está el liderazgo de Daniel Jadwe, que podríamos decir representa al Partido Comunista y a la izquierda popular chilena, y luego está Janet Jara, que representa al sector que se ha denominado más socialdemócrata dentro del Partido Comunista, donde se han aquilatado y se han ayornado a esta suerte de gobierno de centro-izquierda, de liberal de centro-izquierda, ¿no? Que es el gobierno de Gabriel Boric, y tienen perspectivas de construir una coalición en ese sentido. Entonces, y bueno, y luego tenemos el candidato del Frente Amplio, del partido de gobierno, que es Gonzalo Winter, un candidato que para muchos vendría siendo un candidato a senador más que candidato a presidente, que está esperando perder esta primaria para poder llegar a la senatorial, pero en mi caso a mí me parece que es un candidato que hay que mirar con bastante respeto, particularmente porque creo que es uno de los que tiene mayores posibilidades de ganar la primaria y por tanto ser el candidato de la coalición de gobierno a la primera vuelta. Y en ese sentido, también desde la izquierda popular o desde la izquierda ecologista y popular, que es el pacto que nosotros integramos, tenemos un desafío, que es el desafío de poder levantar una candidatura que, ya sea de aquí al 30 de abril, logre instalarse como una necesaria incorporación a estas primarias para disputar por izquierda las primarias, o que pueda correr por un carril propio, disputando también el discurso de reformas profundas al sistema neoliberal chileno que levantamos en el gobierno de Gabriel Boric y que a la postre no han sido cumplidas o han sido abandonadas en el camino, ¿no? Entonces, nos parece que evidentemente, yo hago todo este análisis, pero también tenemos un desafío, toda vez que hay un desgaste muy importante en las fuerzas populares de izquierda. Y ahí asoma el nombre de Marco Enrique Sominami como una de las cartas que ha sido mal llamado llanero solitario en las últimas elecciones y que hoy día está exigiendo incorporarse en unas primarias donde a todas luces no lo han querido, no lo querrán, pero que no se entiende hablar de unidad de los progresismos, de unidad de las izquierdas, cuando hacemos una primaria con los que nos caen bien y a los que nos incomodan los dejamos fuera, ¿no? Totalmente, totalmente. Juan, gracias totales. Ya estamos medio pasados de horas en el programa, pero no queríamos dejar de tenerte porque la verdad que nos has ordenado la palestra. De verdad que, sobre todo en el campo de la izquierda y la centroizquierda de Chile, nos estaba haciendo difícil leerlo. Por supuesto, vamos a volver a molestarte en breve, sobre todo cuando ya después de 9 días, el 30 de abril, ya se sepa cómo se configuró el mapa de alianzas, las coaliciones, tanto por izquierda como por derecho, tanto dentro y fuera del oficialismo. Así que agradecido infinitamente. Sos uno más de la comunidad nodal, sos casi que ya un analista invitado de mínima. pero Sí, de más verdad seguido vamos a estar conversando. Vamos a estar conversando porque esclareces y mucho el panorama para toda Latinoamérica. No, muchas gracias a ustedes y efectivamente en estos momentos estamos en negociaciones, estamos en reuniones, de hecho mi idea era poder participar un poquito antes en la hora con ustedes, pero la coyuntura nos tiene totalmente inmersos. Esto no se termina de cerrar hasta que no están las candidaturas inscritas en el servicio electoral, por tanto la negociación es permanente y necesitamos también ofrecerle a Chile un liderazgo o una alternativa que vaya de frente, que sea valiente y que sea popular por sobre todas las cosas. Bueno, acá te estás robando el chat. Hay un montón de saludos para vos en particular. Qué bien el analista de Chile, muy bien Juan Pablo. Fuerza Chile, falta todavía un tiempo largo para cerrar los candidatos. No, excelente. Y bueno, después un par de insultos que no vamos a decir al aire a Gabriel Boric. Sí, porque respetamos la investidura presidencial. Oh, mentira, no mientas, Cachi. Nadie bueno. deje de mentir, nadie le cree a María. Lo vamos a hacer quedar bien a Juan Pablo, que sí respeta la investidura. Bueno, Juan, gracias de verdad y estamos en contacto a la brevedad. Adiós.